Decía entonces que no quería avanzar en este estudio que tenemos por delante sin hacer una especie de sumario, de resumen del capítulo 1 y 2, donde estuvimos ya 2 semanas estudiando parte por parte, texto por texto, los versículos. Y una de las cosas que yo creo conveniente hacer es mencionar al menos 10 cosas, 10 aspectos en los cuales eh, podemos resumir lo que vimos durante estos días. Eh, y se me ocurrió resumirlo en 10 puntos básicos, ¿verdad? Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 47, estuvimos al menos analizando 10 temas de suma importancia. Y yo los voy a ir mencionando y si algún voluntario, pero si veo que se tardan mucho, yo avanzo. Si algún voluntario quiere comentar lo que recuerda de ese aspecto, pues lo puede comentar. El primer punto es Jesús promete el Espíritu Santo. Ese es el primer tema con el que podemos decir que arranca el libro de los Hechos. ¿Qué significa, qué recuerda alguno de ustedes sobre este tema? Martín, Adelante. yo leí un poco anoche, Muy bien. ahora que tú dijiste, y en el capítulo 1, con sus 26 versículos, tú hablaste mucho y estás diciendo la primera parte que expusiste. Y Ujú. se puede decir que el capítulo 1 destaca la ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu Santo, junto con la elección de Matías como nuevo apóstol. Eso fue en el capítulo 1. ¿Y qué investigaste sobre el capítulo 2? Sobre el capítulo 2 investigué. Entonces, dice, narra el Pentecostés que cuando el Espíritu Santo desciende empoderando a los creyentes para testificar y formar la primera comunidad. Muy bien. Gracias, Orlando, por hacer la tarea. Excelente resumen. ¿Alguien más quisiera en forma espontánea participar y decir algo sobre estos dos capítulos antes de que yo mencione estos 10 que están aquí? Puede ser cualquiera de los que está en la pantalla. Si usted recuerda algo, no tenemos que ir por orden, ya que Orlando nos hizo un sumario de lo que él investigó. ¿Alguien quiere decir algo? Pastor, A ver, bueno, Mariel, cuéntanos. yo ahora sí necesito, ¿verdad? Le coloqué estudio de hecho, porque estoy emocionada con este estudio. Exacto, qué bueno, qué bueno. Este, mm, por supuesto, son varias hojas, pero puedo decirlo resumido. Yo lo Claro, condensé en la misión de la iglesia es comunicar a Cristo siendo testigos. La obra de Dios se hace en el poder del Espíritu Santo. Dios usa personas imperfectas. La oración precede a los grandes movimientos de Dios. muy La bien, unidad atrae la bendición de Dios. Las escrituras deben guiar a la iglesia. muy bien, Jesucristo es dentro del mensaje cristiano. La resurrección es la base de nuestra fe. El Evangelio exige una respuesta. La salvación es para todos. Una iglesia saludable se dedica a 4 principios fundamentales, que son la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. muy bien. Como punto 12, la verdadera espiritualidad produce amor práctico, y el 13, el crecimiento de la iglesia es obra de Dios. Pero entonces hice un resumen dentro del resumen, que es Hechos 1, nos enseña esperar en Dios, orar, mantener la unidad, depender del Espíritu Santo y cumplir la misión de Cristo. Y Hechos 2, las enseñanzas son el poder del Espíritu Santo, la centralidad de Jesucristo, la necesidad del arrepentimiento, el nacimiento de la iglesia, cómo debe vivir una comunidad cristiana. Eh, Luego me ayudé un poquito con las herramientas de la IA y la aplicación para nosotros como iglesia hoy. Uno, es que Cristo es el centro, el Espíritu Santo como poder.
Perdón, Cristo como el centro, el Espíritu Santo como poder, la Biblia como autoridad, la oración como dependencia y la misión como propósito. Y luego me hizo una serie de preguntas, ya me estoy tomando demasiado tiempo, No, no, pero pero excelente. ya lo voy a copiar. Excelente, Mariela, excelente. Ya sé que le estamos sacando provecho a este Ay, tiempo y es lo que aspiro que hagamos con los otros 26 capítulos, de hecho. No sé si sí. habrá alguien más que nos quiera expresar lo que estos dos capítulos de alguna manera ha impactado su vida, si ha descubierto alguna verdad que no conocía, si ha recordado algo que no conocía. ¿Habrá alguien que quiera compartir con nosotros? Además de Mariela y de Orlando. Bien, entonces, básicamente Mariela y Orlando han hecho una excelente tarea de resumir y podemos mencionar brevemente algunas cosas. Primero, eh, algo que formó parte de la introducción al libro y que usted siempre debe tener presente al leer el libro de los Hechos es algo que yo enfaticé desde el principio. El libro de los Hechos es una especie de bisagra, de vaso comunicante entre los evangelios y las cartas apostólicas, tanto de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, donde se encuentra el cuerpo doctrinal que la iglesia maneja junto con los evangelios. Entonces, el libro de los Hechos es ese vaso comunicante que tiene un altísimo componente histórico, pero que también, por supuesto, tiene principios teológicos que pueden ser tomados en cuenta. Siempre es importante recordar que al ser un libro de carácter histórico, no podemos hacer de algunos pasajes del libro de los Hechos una doctrina, sino que debemos compararlo con todo el contexto del libro y con todo el contexto neotestamentario y en última instancia con todo el contexto bíblico. Es decir, ciertos eventos que aparecen en el libro de los Hechos, no podemos hacer una regla de eso, sino que esos son hechos o eventos que sucedieron en un momento particular con un propósito particular. Otra cosa que decíamos es que muchos teólogos pensaban que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el protagonista principal de este libro, porque lo vemos actuar de diversas maneras en diversas personas a través de todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, que es el capítulo 28. Pero si tuviéramos que exprimir estos dos capítulos y sacar el jugo, podríamos hacerlo como lo hizo Orlando, como lo hizo Mariela muy bien, pero también yo me tomé a la tarea de mencionar estos 10 aspectos y los menciono brevemente y si alguien quiere opinar sobre estos aspectos, me detiene y seguimos adelante. Evidentemente, lo que estaba prometido desde las últimas conversaciones de Jesús se concreta en el capítulo, en este libro. Primero Jesús promete el Espíritu Santo. No solamente lo promete ahí antes de ascender a los cielos, cuando le dice no se vayan de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, sino que ya anteriormente, aún antes de que Jesucristo muriese en la cruz, en Juan 16, el Señor había prometido la venida del Espíritu Santo. Algo que no era totalmente comprensible para los discípulos hasta que eso se ejecutó en el capítulo 2. Pero lo importante destacar aquí es que Jesús les recuerda a los discípulos que no se van a quedar solos, que si Él ciertamente asciende a los cielos, Él les va a enviar otro consolador, pero que en este caso va a estar con ellos para siempre. Luego vemos la ascensión de Jesús, un evento que muchas veces es poco explotado, pero que tiene una gran trascendencia. La ascensión de Jesús muestra muchas cosas. Primero, que Jesús regresa al Padre de donde vino para darnos salvación. Y otra cosa que manifiesta la ascensión de Jesús es que los ángeles que hablan con los discípulos le dicen, ese mismo Jesús que han visto subir al cielo descenderá de la misma forma. Esto nos permite tener una idea de que la venida del Señor Jesucristo en su momento, como dice la Escritura, será una venida visible.
siempre hay la discusión del arrebato y la segunda venida visible del Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo se mostrará de tal forma de que todo ojo le verá y podrá contemplar su venida para cumplir así con su palabra. Am, el otro aspecto es que luego que los discípulos cierran ese capítulo, luego que los discípulos comprenden que han quedado en la tierra para continuar el propósito del ministerio del Evangelio, regresan al lugar alto. Decíamos que muy probablemente ese aposento alto era el mismo. No hay seguridad, pero es el mismo donde Jesús celebró la cena del Señor. Y en ese aposento alto, entonces, ellos hacen algo que deberíamos de hacer todos los cristianos, y es unirnos en oración para esperar la promesa, en este caso, del Espíritu Santo. Y mientras que están en ese ambiente de oración, el apóstol Pedro toma el liderato. Por primera vez vemos a Pedro asumiendo el liderato que luego se va a mostrar en el libro de los Hechos, al menos hasta el capítulo 12. Veremos a Pedro tomando la cabeza del liderato apostólico, y allí él hace un planteamiento que ha sido también motivo de discusión a nivel teológico de si fue un movimiento humano o si fue un movimiento dirigido por Dios. Hay opiniones divididas con respecto a eso. Decíamos que yo particularmente me inclino a creer que fue una acción dirigida por Dios o autorizada por Dios, por la manera en la que ellos reconocieron que Dios era el único que podía dirigirles en ese proceso. Y dijimos algo interesante, y es que allí en ese pasaje, por última vez en la Biblia, se menciona el echar suertes sobre una situación para que Dios hablase, cosa que se practicaba en el Antiguo Testamento y que los judíos estaban acostumbrados a practicar. Ellos echan suerte, primero oraron y luego echaron suertes, y la suerte cayó sobre un tal Matías. Los que se oponen a ese evento que Pedro dirigió, los que dicen que los discípulos se adelantaron, que no debieron haber hecho eso, que Matías no era el apóstol que realmente debió haber suplantado a Judas, uno de sus argumentos es que Matías se menciona allí y no se vuelve a mencionar nunca más en todo el texto bíblico. Pero los que sí defienden la posición de Pedro y de los discípulos al sustituir a Judas de esta manera, dicen, bueno, pero es que hay otros apóstoles originales que tampoco se vuelven a mencionar en la Biblia, así que ese no sería un buen argumento. Y bueno, luego allí termina el capítulo 1 y viene el capítulo 2, que es donde se concreta, se manifiesta en una forma visible y audible la venida del Espíritu Santo. Un aspecto que destacábamos de ese evento era la diferencia entre bautismo y llenura. Y yo quisiera detenerme aquí a ver si alguno de ustedes quiere aportar y decir qué entendió entre bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda algo sobre eso? Hablamos sobre la diferencia entre bautismo y llenura. ¿Alguien lo recuerda? Que pueda o quiera participar. ¿Tú qué recuerdas, Orlando? No, no, ¿No? no llego hasta allá, No llegas hasta allá. llego hasta allá. Pero, pero es importante, es importante. No sé si el silencio de todos es porque no pueden hablar, no quieren hablar o no recuerdan, pero es importante destacar este aspecto. El bautismo del Espíritu Santo es algo que ocurre una vez en cada creyente. Eso es fundamental que usted lo sepa. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Y este evento ocurre una vez y para siempre. También lo podemos comparar con lo que la Biblia llama el sello del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados, hemos sido sellados. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros. ¿Ok? Eso es el bautismo. Y una cosa distinta es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo sí puede ocurrir en distintas oportunidades. Tiene que ver mucho con
el accionar que le permitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabemos que tenemos cierto derecho o no a permitirle al Espíritu Santo actuar en nosotros, porque la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia usted va a conseguir una ordenanza, una exhortación a sed bautizados en el Espíritu Santo. Eso es algo que Dios otorga. Eso es una administración que viene de parte del Padre, que nos envía, que nos bautiza en el Espíritu. Ahora, la llenura es algo que Dios ha dejado a nuestro arbitrio. Sed llenos del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. No resistáis al Espíritu Santo. La llenura, el control, el estar sometido a la dirección del Espíritu Santo es algo opcional. Es decir, podemos encontrar creyentes verdaderos, genuinos, que han sido bautizados en el Espíritu, pero que por alguna circunstancia en su vida les ha sido difícil poder someter su vida al control absoluto del Espíritu Santo. Y hacia eso es que debe apuntar todo creyente. Todo creyente debería de anhelar, suplicar, rogar, buscar el ser lleno del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo. Por eso quise detenerme allí, porque en este evento de Hechos capítulo 2, por primera vez, se presenta este evento en el cual los seres humanos, el Espíritu Santo no viene a morar sobre ellos como venía sobre los profetas y se iba, sino que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón permanentemente y a partir de allí comienza una relación de llenura o no con el Espíritu Santo. Eso es importante destacarlo. Um, Seguimos adelante hablando entonces de que una vez que se manifiesta en forma visible y audible el Espíritu Santo, recordemos que el contexto fue que ocurrió en la mañana, temprano en la mañana aparentemente ocurrió esto. Y sabemos que fue así porque cuando la gente se agolpa por producto de este estruendo, de este escándalo en el buen sentido de la palabra, y la gente se acerca y los escucha hablar en lenguas, algunos de ellos se burlaron y dijeron que estaban llenos de mostos o de mosto o de alguna bebida alcohólica. Y sabemos que fue en la mañana porque Pedro dice, estos no están llenos de mosto porque es la hora tercera de la mañana, es decir, las 9 de la mañana. Así que debió haber sido un evento que ocurrió muy temprano en la mañana, cuando la ciudad estaba quieta, y al estar quieta, pues el estruendo que nos muestra Hechos capítulo 2 debió haberse escuchado en toda la ciudad. Lo cierto es que miles de personas se agolparon a este sitio y encuentran a un grupo de hombres y de mujeres galileos sin ninguna preparación, gente muy básica, hablando en otros idiomas, hablando en dialectos. Y decíamos que en la palabra de Dios, cuando se refiere en el libro de los Hechos a la lengua en forma general, utiliza la palabra griega glosa, pero en el caso de estos, de cuando se describe en qué lenguas estaban hablando, usa la palabra en griego dialectos, lo que significa que esta gente no solamente estaban hablando en otros idiomas, sino que estaban hablando en el acento regional de al menos 13 zonas distintas que son mencionadas allí. Lo que magnifica el poder del Espíritu Santo, lo que magnifica el milagro, es que hombres que jamás habían salido de esa zona de Judea podían hablar en otros idiomas que jamás habían escuchado por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, eso trae como consecuencia, déjenme chequear la hora que ya estamos en la hora, eso trae como consecuencia, y esto es lo más importante con lo que quiero terminar, esto le da la plataforma a Pedro para tener el sermón, el primer sermón evangélico de la historia. Si le pudiéramos poner un título a ese sermón, es Jesús es el Mesías. Pedro aprovecha su auditorium de miles de personas, los confronta con la verdad, tiene una predicación bíblica porque la basó en el cumplimiento de las profecías de Joel y que están en varios salmos, y contrasta estas escrituras del Antiguo Testamento y les muestra
en forma fehaciente a los que lo escuchaban, ese Jesucristo que ustedes acusaron, ese Jesucristo que ustedes despreciaron, ese Jesucristo que ustedes crucificaron, ese Dios lo ha hecho Mesías, lo ha hecho Cristo, lo ha hecho Rey y Señor. Y ese Jesucristo es el que les puede dar salvación y vida eterna. Y la respuesta que hubo, como lo dijo Mariela muy bien en su resumen, ante el Evangelio tiene que haber una respuesta, o de aceptación o de rechazo, o de reconocimiento o de burla. Y en este caso, la respuesta no se hizo esperar. Unos, la mayoría, o no sabemos exactamente cuántos, pero al menos 3.000 personas recibieron a Cristo. Incluso la respuesta fue tan intensa que ellos interrumpieron a Pedro y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les responde, arrepentíos y bautícense. Así que ese día se agregaron a la iglesia 3.000 personas y fueron bautizadas y se nos manifiesta el estado ideal de la iglesia, una iglesia unida en oración, una iglesia sujeta a la doctrina de los apóstoles, una iglesia con la capacidad de compartir los unos con los otros y muy importante, esto implicó también una proyección hacia afuera. Dice que tenían favor con todo el pueblo y el resultado de esta iglesia saludable, como nos mencionaba Mariela, es que el Señor utilizaba este testimonio para que se añadieran a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, el mejor sermón, la mejor campaña evangelística, el mejor tratado evangelístico que nosotros podemos distribuir en nuestra ciudad es el testimonio nuestro como cristianos y nuestro testimonio como iglesia. Ese es el resumen de estos dos capítulos. Nos queda mucho trecho por delante, pero me gustaría dejar si alguien tiene que decir algo para cerrar. Bien, de no ser así, entonces gracias por estar allí. No sé si María le iba a decir algo rapidito. Ya, por favor, disculpe, si me puede dictar el punto 9 y 10, la iglesia vive porque no, usted tapaba las palabras. Oh, ok, un segundito, aquí está, mira. Déjame, la iglesia vive en comunión, oración y enseñanza. Y el punto 10, Dios añade cada día nuevos creyentes. Mariela, tú estás como las alumnas que decían, profesor, no vaya a borrar, profesor, no vaya a borrar el pizarrón. Bueno, antes de irnos, saludos a Magali que se conectó, a Mariela Salazar, saludos a Bexeba, a Bexabé, a Lía, a Vera, a Denis, a Devinson, a Orlando, a Ron, Pastor Juan Daniel, muchas gracias por honrarnos con tu presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a Mariela. Y bueno, les deseo un feliz día y si Dios no dispone otra cosa, nos debemos ver mañana. ¿Ok? Hasta luego. Feliz martes. Dios les guarde. Ay, Chao. ok. Hasta mañana. Chao.